Un contenido pseudoperiodístico que se difunde a través de los diferentes medios de comunicación, llámense la prensa escrita, radial, televisiva y los medios digitales. Nosotros en el Observatorio Nacional de las Redes Sociales hemos preferido llamarle el talón de Aquiles de las redes sociales, además del cáncer que hoy día está totalmente haciéndole daño a lo que es el periodismo a nivel mundial, pero sobre todo en la República Dominicana. Hola a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a tratar un tema que no solamente ha causado mucha polémica en la ciudadanía, sino que también ha generado gran incertidumbre. Se trata del fenómeno de las fake news o noticias falsas en República Dominicana. Saludos y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Maitems Morales y como siempre es un placer contar con su sintonía. Las noticias falsas son informaciones creadas como verídicas con el fin de desinformar. Su objetivo principal es manipular a la población a través de las noticias y los medios de comunicación. Las fake news o noticias falsas son consideradas incluso un problema para la democracia, ya que estas inciden en la población creándoles falsas percepciones sobre determinados temas y desinformándoles, lo que evita que los ciudadanos puedan tener su propia opinión sobre una determinada cuestión. Ciertamente, Vladimir, el tema de las noticias falsas han generado en los últimos años un golpe a la calidad de la democracia, pues influyen en las elecciones de los candidatos en los procesos electorales y también impactan los asuntos de políticas públicas y del Estado. Veremos a continuación más detalles sobre esta problemática en nuestra sección Hechos. Adelante. Siempre han existido las noticias engañosas, pero actualmente, debido al mayor acceso al Internet y a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, las fake news han tomado una dimensión nunca antes vista y sin límites. De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, el término fake news es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Según el periodista Mark Amorós, autor del libro Fake News, la verdad de las noticias falsas, hubo un antes y un después con la irrupción de las redes sociales, que permiten propagar y replicar sin fin y en muy poco tiempo un contenido que antes solo llegaba a pocas personas. El escenario descrito anteriormente y provocado por las fake news se conoce como posverdad. La posverdad fue elegida por el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016 y se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. En una declaración conjunta de organismos internacionales, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, indicó, mediante una publicación realizada el 30 de julio de 2019 en el periódico El Mundo, que el fenómeno de las fake news, es decir, de la desinformación y la propaganda, afectan intensamente a la democracia, erosionan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, interfieren con el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad. De igual forma, Lanza destacó la importancia de tomar iniciativas desde la sociedad civil y los medios de comunicación para identificar noticias deliberadamente falsas, desinformación y propaganda y generar conciencia sobre estas cuestiones. El concepto normal de lo que son las fake news, que yo prefiero llamarle noticias falsas, es un contenido pseudoperiodístico que se difunde a través de los diferentes medios de comunicación, llámense la prensa escrita, radial, televisiva y los medios digitales. Nosotros en el Observatorio Nacional de las Redes Sociales hemos preferido llamarle el talón de Aquiles de las redes sociales, además del cáncer que hoy día está totalmente haciéndole daño a lo que es el periodismo a nivel mundial, pero sobre todo en la República Dominicana. El peligro para la democracia de las fake news está confirmado por casos internacionales como la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos o la victoria del Brexit en el Reino Unido.
En cuanto a República Dominicana, el país inicia un proceso electoral y, por ende, los efectos negativos de las fake news son una preocupación de varios sectores de la sociedad. Es incierto el impacto que tendrá este fenómeno en el país, pero siguiendo las tendencias globales, el ámbito local será, sin dudas, afectado por este fenómeno si tomamos en cuenta que para antes del año 2022, la mitad de las informaciones circulando por Internet Consideramos que en la República Dominicana, como un país aún tercermundista, como se le llama, para el año 2022 será mucho más de un 60% la cantidad del dominicano promedio que va a consumir lo que es las noticias falsas. Las tendencias del fake news en la República Dominicana son bastante parecidas a las que se suelen tener en los países desarrollados o en vías de desarrollo. Es decir, este país dominicana, que tiene un alto consumo de redes sociales, de plataformas digitales, está muy expuesto a que tanto compañías, organizaciones como medios sociales y medios políticos se vean afectados. La preocupación por las fake news, especialmente en algunos momentos políticos clave, como importantes procesos electorales y también trascendentes referendos, ha creado que varios líderes mundiales impulsen leyes, sobre todo para prohibir las informaciones falsas o, por el contrario, controlar lo que es la información o difusión de contenido falso a través de los diferentes medios de comunicación. En este contexto trascienden dos ejemplos. En Alemania, el de Angela Merkel, que interpuso una sanción a los medios que mantengan las informaciones falsas por más de 24 horas. También pasó lo mismo en Francia con Emmanuel Macron, que interpuso sanciones para los medios que divulguen este tipo de información. De acuerdo con un artículo publicado en el Listín Diario por Felipe Vallejo el 19 de noviembre de 2018, la conectividad en República Dominicana va en aumento, y con ella los riesgos propios de su naturaleza como las fake news. Vallejo continúa asegurando que los datos más recientes sugieren que 4 millones de dominicanos ya están conectados a Internet, y de estos, al menos el 50% utiliza una red social, en su mayoría Facebook, que es por donde precisamente circulan con más fuerza las fake news o noticias basura. Para Vallejo, la vulnerabilidad del país a las fake news se agrava por la ausencia de mecanismos o sistemas automatizados de verificación de hechos engañosos. Por lo pronto, recomienda que se establezcan alianzas multisectoriales a favor de la verificación de hechos y noticias que preparen el escenario electoral y político para enfrentar situaciones que puedan comprometer la credibilidad de las instituciones, la importancia de la información veraz desde medios confiables y el desenvolvimiento de un proceso político que será tenso, a juzgar por el nuevo marco legal electoral. La Junta Central Electoral, consciente de las amenazas a su credibilidad como ente rector de los procesos electorales, inició un programa de capacitación sobre este tema. Así lo indicó Omar Pérez, coordinador del programa en la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil, a través del periódico El Nacional en fecha 27 de junio de 2019. De acuerdo con Pérez, la Junta Central Electoral comenzó este programa de orientación para alertar a la población sobre las noticias falsas, que crean auténtica industria de la mentira y desinformación durante los procesos electorales. Coartar el derecho a la libre expresión es muy delicado. En la República Dominicana, por ejemplo, la Junta Central Electoral intentó tomar algunas medidas y de manera legal, elevando algunas instancias, algunas organizaciones del Estado, lograron que eso, pues, por lo menos se aplazara. Sin embargo, el Estado Dominicano tiene que tomar medidas, y yo entiendo que como Estado, por lo menos el Ministerio Público tiene que ser un órgano o un organismo persecutor de algunos medios que no es que de vez en cuando propalan una noticia falsa, sino que se dedican a publicar noticias falsas en la República Dominicana y por consiguiente viven dañando reputaciones. Según una publicación hecha en el portal digital del periódico La Nación, en fecha 10 de noviembre de 2017, se recomiendan los siguientes pasos para verificar una noticia. 1.
Desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas. Este tipo de titulares están diseñados para apelar a la emotividad y generar interés en redes sociales, ya que resaltan más en las actualizaciones de las redes. 2. Analizar la sección acerca del sitio. En los medios más confiables, esta parte de la página incluye datos importantes acerca del equipo, el financiamiento, la dirección donde funciona el medio, el contacto u otras características verificables. 3. Chequear los links y las citas. Es importante verificar las fuentes que tiene la noticia. Si los vínculos que se indican como fuente no funcionan o redirigen a páginas que no están relacionadas con lo referido, el artículo ya es sospechoso y no debería compartirse. 4. Desconfiar de URLs similares a sitios conocidos. En varias ocasiones, una estrategia de los sitios que difunden noticias falsas es utilizar un vínculo bastante similar a otros portales conocidos. Esto lo hacen para confundir al lector y que éste difunda datos falsos. 5. Encontrar una fuente local y consultarla. Alguien que está en el lugar de los hechos puede proveer información crucial y no se necesita ser parte de un medio con un corresponsal para poder hacer esto. 6. Realizar una búsqueda inversa de imágenes. En muchas ocasiones, el contenido engañoso hace uso de fotos fuera de contexto o que no se corresponden con las originales. Según una publicación realizada en el portal digital del Listín Diario, el 6 de agosto del 2018, en la República Dominicana no estamos lejos de estas situaciones, pues todos los días se difunden fake news en las redes sociales. Aunque para suerte de los dominicanos, la mayoría de los diarios locales han sido cuidadosos en la aplicación del rigor profesional a los fines de no hacerse eco de ellas. Sin embargo, para solo citar unos ejemplos, las redes sociales le dieron muerte al deportista de la lucha libre Jack Veneno, sin que los propagadores de esa información reparasen en medir los daños que causan a él, sus familiares y amigos con la difusión de este tipo de noticias. En ese mismo devaneo del periodismo digital, un diario de circulación nacional se hizo eco de una información en la que se decía que un ingeniero, empleado del Banco de Reservas, resultó muerto al chocar varios vehículos en el kilómetro 75 de la autopista Duarte. El rotativo, en su versión digital, decía que en el accidente estaba involucrado el cantante urbano Don Miguelo, cuando no era cierto. Las plataformas digitales, las plataformas que vierten contenidos a los medios de comunicación tienen que también autorregularse para restringir el acceso a informaciones no correctas, incorrectas, y los ciudadanos en general, cuanto más nivel de educación tengan en el uso de la información, en qué hacer con esa información, en si un retweet se debe hacer o no se debe hacer, sería la mejor forma de intentar solucionarlo, ¿no? Es decir, en otras palabras, menos medidas punitivas y más medidas formativas. Yo creo que la adopción de mecanismos de control de información y detección de información falsa es una de las medidas más importantes. Por otro lado, los ciudadanos, a través de sistemas de alfabetización informativa, de saber un poco qué noticias pueden ser falsas o pueden ser verdaderas, serían dos de las mayores soluciones. A nivel mundial, en los últimos tiempos se han desarrollado una serie de acciones con el fin de que las personas puedan aumentar su nivel de atención y sobre todo puedan identificar lo que son fake news o noticias falsas y evitar su divulgación. Una muestra de esto es Facebook, que ha publicado recientemente un catálogo con claves para detectar fake news y sobre todo evitar su divulgación. A raíz de eso, le preguntamos a nuestros expertos cuáles medidas debe tomar el Estado Dominicano para tratar de contrarrestar la difusión de noticias falsas en el país, sobre todo en el contexto electoral del año 2020. Veamos sus respuestas. A ese tipo de medio, la Procuraduría General de la República tiene que obligatoriamente tomar acciones. Pero también la Ley 6132, esa ley debe de ser modificada. Es una ley
del Consejo de Estado del año 1962. Es una ley que tiene prácticamente 60 años. Y el diputado Elpidio Báez sometió en el año 2016 o 2015 por ahí un proyecto de modificación a esa ley que fue debatido, pero hoy día descansa en el sueño eterno, desgraciadamente.